Buenos días, jóvenes. Hoy día en la clase de hoy vamos a estudiar la litosfera. Como estamos estudiando lo que son las capas de la Tierra, ya estudiamos la atmósfera, estudiamos la hidrosfera, hoy día continuamos con la litosfera. El objetivo de la clase es conocer las características de la litosfera, además de comprender su importancia en el desarrollo de la vida y proponer medidas para su cuidado. ¿Qué es la litosfera? Primero, en cuarto básico ustedes estudiaron la geósfera, que corresponde a la porción de la Tierra que se encuentra formada principalmente por rocas y minerales, que representa casi la totalidad del planeta. Esta se divide en tres capas, tal como se muestra ahora. Tenemos entonces nuestro globo terráqueo, ¿cierto? Nuestro planeta, que se divide en tres capas, una que es la corteza terrestre, que es la parte más superficial, otra que es el manto, y otra que es el núcleo que está en el centro, bien adentro. Entonces, en base a esto, a la corteza, manto y al núcleo, ¿cierto? ¿La corteza en qué corresponde? La corteza terrestre es la capa más superficial de la geósfera y se encuentra en estado sólido. Su espesor varía entre los 5 y 70 kilómetros, siendo la capa más delgada de la geósfera. Se distinguen dos regiones muy diferenciadas, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental va a ser la que va a estar dada en los continentes, ¿ya? Y la corteza oceánica la que se ve en los océanos. Manto. El manto, dice, es la capa interna que ocupa la mayor parte del interior de la Tierra. Está formada por un material sólido, sin embargo, tiene un comportamiento plástico, similar al del fluido, y se divide en manto superior y en el manto inferior. ¿Ya? A diferencia de la corteza, en la cual se va a diferenciar una corteza continental y oceánica, pero de una manera así como paralela, por así decirlo, que por ejemplo acá tenemos continental y acá tenemos oceánica, están como paralelas. En el caso del manto, cuando hablamos de que se divide en manto superior, manto inferior, manto superior, y este de acá sería el manto inferior. El manto superior cercano a la corteza y el manto inferior cercano al núcleo terrestre. En cuanto al núcleo, es la capa más interna de la geósfera y se divide en núcleo externo y núcleo interno. También este se va a dividir igual como en el manto. Núcleo externo, la parte más cercana al manto, y núcleo interno. ¿Ya? Y este núcleo externo está formado mayoritariamente por hierro y níquel y va a estar en estado líquido. Esto es súper importante, ¿ya? Núcleo externo, hierro y níquel, y está siempre en estado líquido. A gran temperatura, ojo con eso, hay unas temperaturas muy altas en el núcleo de la Tierra. El núcleo interno se encuentra en estado sólido y está compuesto principalmente por hierro, ¿ya? La parte interna del núcleo está compuesta principalmente por hierro y está en estado sólido. ¿Por qué les decía que era tan importante esto? Porque resulta ser que la parte líquida, el núcleo externo del núcleo general de la Tierra, va a estar en estado líquido y está en constante movimiento. Este líquido siempre está fluyendo, siempre se está moviendo, y de hecho gracias al núcleo terrestre es que debemos el campo electromagnético de nuestro planeta. Y ese campo electromagnético de nuestro planeta, ¿cierto? Que va a estar rodeando nuestro planeta, va a estar entrando, ¿cierto? Por el polo norte, ¿ya? Va a proporcionarnos una protección sumamente eficaz contra las radiaciones solares, ¿ya? Los rayos provenientes del Sol y provenientes de otros lugares del espacio, este campo electromagnético nos permite protegernos de él, ¿ya? Si nosotros no tuviéramos este campo electromagnético en nuestro planeta, desgraciadamente ocurrirían muchos fenómenos naturales muy drásticos, como terremotos, como fenómenos climáticos muy extremos, ¿ya? Por lo tanto, nuestro núcleo, en realidad, al generar este campo electromagnético, nos protege y equilibra y armoniza mucho lo que es la vida en nuestro planeta como tal. De acuerdo con el comportamiento mecánico de los materiales que constituyen la geósfera,
La litosfera está conformada por las capas más externas de la geósfera, lo que habíamos dicho, ¿cierto? La corteza terrestre y el manto y una pequeña porción del manto superior. Es decir, que la corteza terrestre y la parte más externa del manto superior, sobre un sector de la litosfera continental existe una fina cobertura a la que se le denomina suelo. En él se desarrolla parte importante de la vida de nuestro planeta, representada por las plantas y los animales. Nosotros estamos incluidos dentro del reino animal. Ojo con eso, ¿ya? La litosfera se divide en una serie de secciones conocidas como las placas tectónicas. En esta imagen yo les muestro a ustedes las placas tectónicas, que es cómo se divide la litosfera en sí. Si se fijan, todas estas líneas rojas o coloradas corresponden a las placas tectónicas. Nosotros estamos aquí. Si se fijan, por acá estamos nosotros, Chile, y estamos la placa tectónica que está cerca de nuestro país, es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿ya? Y tenemos también por acá abajo está la placa antártica. Esas son las placas que van a estar cerca de nuestro país, ¿ya? Decíamos que la litosfera se dividía también en dos partes, que era la litosfera continental y la litosfera oceánica. La continental van a ser todas las que conforman a los continentes, ¿ya? Todas estas masas de tierra son los continentes y aquí va a estar la litosfera continental. En cambio, en todas estas partes donde están los océanos, vamos a tener la litosfera oceánica, ¿ya? Pero sin embargo, con océano o no ahí, vamos a tener que la litosfera en sí, continental oceánica, se va a dividir en las placas tectónicas, como las vemos acá. La litosfera como fuente de recursos. Tenemos acá entonces que la litosfera, ¿cierto?, nos provee de importantes recursos, como se va a explicar acá. Primero, en cuanto al suelo. ¿Por qué? Porque nosotros cultivamos nuestros alimentos vegetales en el suelo. Y, por ejemplo, cuando se dedican a la ganadería, también vamos a necesitar del suelo, porque la ganadería principalmente se va a alimentar de los vegetales que estén presentes en él. O sea, yo no puedo alimentar un ganado de vacuno, ¿cierto?, si no tengo el suelo, porque en el suelo voy a cultivar el pasto para poder darle de comer a ese ganado de vacuno. Pero también en el mismo suelo voy a cultivar, ¿cierto?, las papas, hortalizas, tubérculos, bulbos, todos esos vegetales, ¿cierto?, con los que nosotros vamos a utilizarlos para poder cocinar nuestros alimentos, ¿cierto?, preparar nuestros alimentos y nutrirlos. Por lo tanto, el suelo es sumamente importante, sumamente esencial. Fuera de eso, ¿cierto?, que nosotros vivimos sobre este suelo. ¿Ya? Acá, respecto de esta imagen de aquí, ¿ya? Dice, en la litosfera se acumula energía química en forma de combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El carbón, ¿ya?, el petróleo, el gas natural. Todos estos son combustibles fósiles, ¿ya? Y nosotros, los humanos, la humanidad, extraemos mucho de estos combustibles fósiles para poder transformarlo, ¿cierto?, energía. Por ejemplo, las termoeléctricas utilizan el carbón para poder transformarlo, ¿cierto?, de energía térmica en energía eléctrica. El petróleo es utilizado también mucho por algunos tipos de vehículos, algunos barcos, algunas embarcaciones, ¿cierto? Y en la litosfera dice se encuentra la energía geotérmica. Geo de la tierra, térmica, energía del calor, ¿cierto?, que proviene de la tierra, la cual se concentra en el subsuelo y en lugares conocidos como reservorios geotermales. Esta forma de energía se utiliza en la calefacción de los hogares para temperar invernaderos y de manera indirecta para producir electricidad. También es una forma de utilizar otro tipo de energía proveniente del suelo de la litosfera. Y acá se me repite la imagen. Acá en cuanto a las rocas. De las rocas que forman parte de la litosfera se extraen importantes metales. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, los cuales se utilizan en la elaboración de distintos productos que usamos a diario. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos mucho la extracción de lo que es el cobre. Tenemos la extracción del litio, ¿ya?
Tenemos en otros lugares, tenemos extracción de otros metales como oro, como la plata, y todos esos metales son utilizados, ¿cierto?, para poder generar o fabricar, elaborar nuevos productos que son utilizados. El cobre acá se utiliza mucho, por ejemplo, para los cables de electricidad. Se utiliza mucho también para algunos instrumentos, incluso de cocina, algunas ollas, algunas vasijas, para instrumentos de adornos incluso también, ¿ya? Así que estaríamos utilizando siempre mucho los recursos que nos está proporcionando la litosfera. Actividad. Objetivo. Identificar la importancia del suelo para el desarrollo de la vida. Imagina que en un lugar donde vives desapareciera un gran porcentaje del suelo en el que crecen plantas, pastizales y bosques. ¿De qué modo se verían afectadas las cadenas alimentarias? Justifica tu respuesta. Si no tengo el suelo, ¿cierto?, una gran parte del suelo donde crecían las plantas, pastizales y bosques, ¿cómo va a afectar eso a las cadenas alimentarias? Recordar que toda cadena alimentaria parte por los productores, que en este caso serían justo las plantas, pastizales, los bosques, todo lo que es de origen vegetal, van a ser los principales, van a ser los productores, que es de donde nace, ¿cierto?, una cadena alimentaria. ¿Qué pasa si no tengo el suelo donde van a estar presentes estos productores? Tengo que justificar ahí mi respuesta, ¿ok? Explicar bien por qué yo digo que pasa tal cosa. Actividad. Desarrolla en tu cuadernillo Aptus de la página 18 y 19. Si no lo tienes, copia en tu cuaderno de ciencias y desarrolla. Primero dice, escribe los nombres de las partes de la litosfera y colorea la imagen. Y luego responde. Tengo acá 3 etiquetas: corteza, litosfera y manto superior. Si acá tengo que esta porción de tierra es el manto inferior, ¿a cuál correspondería esta parte? Ahora, sobre el manto, ¿cuál capa es la que tengo de la geosfera? ¿Cuál es la capa que correspondería a toda esta zona? Y entre el manto superior y entre la corteza, ¿qué nombre recibe acá? Perdón. Sí, entre el manto superior y la corteza, ¿qué nombre recibe acá? ¿Qué parte tendría acá? ¿Qué zona? Que lo explicamos ya en las diapositivas anteriores. Luego, tengo acá una imagen de la litosfera y me dice que de la litosfera, ¿cierto?, extraemos minerales como cobre, carbón y hierro. Extraemos combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, ¿cierto?, el carbón. Ya. Y además nos sirve para el cultivo de plantas y hábitat de animales. ¿Por qué nuestro planeta forma? A ver, ¿por qué? Dice, ¿qué parte de nuestro planeta forma la litosfera? ¿Cuáles son las partes de nuestro planeta que van a formar a la litosfera? A eso se refiere esta pregunta. Luego, ¿qué sucedería si no hubieran minerales en nuestro planeta? Si no existieran, ojo con esto, no me dice si hubieran pocos, sino que si no existieran minerales en nuestro planeta, ¿qué sucedería con la vida como la conocemos? ¿Qué sucedería si no hubiera combustibles en nuestro planeta? Combustibles fósiles. ¿Qué pasaría? ¿Para qué dijimos que se utilizaban los combustibles fósiles? ¿Qué relevancia tienen en nuestra vida diaria los combustibles fósiles? ¿Y qué sucedería para que las plantas y los animales, si faltara la litosfera? ¿Qué sucedería en las plantas y en los animales si faltara la litosfera? Sin litosfera, ¿sería posible que las plantas y los animales pudieran existir, pudieran vivir, pudieran desarrollarse con naturalidad como lo hacen ahora? ¿Qué ocurriría si ésta no estuviera? Para cerrar la clase, entonces, un breve resumen. Vimos algunas de las características de la litosfera.
Vimos la capa, ¿cierto? Las capas de la litosfera, que era el manto superior y la corteza terrestre, los recursos que nos proporcionan